Este es un concepto que lo vamos a aplicar más adelante en la resolución de los problemas de mecanismos. Y en un capítulo, que es el capítulo de velocidad, está desarrollado plenamente, digamos así. Lo vamos a ver, por supuesto. Pero es necesario traerlo unos instantes en este momento, como les dije, para poder entender la existencia de un punto respecto del cual, o que pertenece al cuerpo, o al entorno del cuerpo, que tiene velocidad cero. Y que eso nos permite poder dar la velocidad de cualquier otro punto del cuerpo respecto de este punto que hemos tomado como referencia. Y esto permite mostrar que la existencia de tal punto, de un punto que pertenece en este caso a dos cuerpos, pero en este caso uno de esos cuerpos es justamente nuestro sistema de referencia, o sea, un cuerpo que más adelante vamos a llamar cuerpo, a ese cuerpo le vamos a llamar bastidor o también bancada. O sea, es la parte de un mecanismo que no tiene velocidad, que está con todos sus grados de libertad restringidos, como vamos a ver más adelante. Entonces, y a ese cuerpo está adherido justamente nuestro sistema de referencia fijo. Entonces, este punto pertenece tanto al sistema de referencia fijo como al cuerpo. Y por pertenecer al sistema de referencia fijo, va a tener velocidad cero. Entonces vamos a considerar, pero también pertenece al cuerpo. Entonces el cuerpo en ese punto también tiene velocidad cero. Y todos los demás puntos del cuerpo, con respecto a ese punto, van a tener una determinada velocidad. ¿Qué tipo de velocidad? Velocidad de rotación. De rotación. Y eso es lo que nos, como hemos visto anteriormente, ahí, que es justamente la aplicación del teorema de Chasles, o lo que también denominamos el método del movimiento relativo, y que nos permite descomponer el movimiento complejo, o de rototraslación, o movimiento plano general, ¿sí? Que son tres formas de decir lo mismo, en la suma de dos movimientos simples. Uno que tiene que ver con una traslación pura, donde todos los puntos del cuerpo se mueven a la misma velocidad, y esa velocidad es la velocidad del punto de referencia, A, de la cual la conocemos, pero a su vez, por otro lado, estamos considerando que el cuerpo rota respecto de este punto A, que hemos considerado como un punto que está fijo al sistema de referencia, y todos los puntos del cuerpo, menos este, están rotando respecto de él, respecto de un eje que es perpendicular al eje XY, al plano XY, perdón. Por eso debemos dar el concepto de la existencia de ese punto llamado centro instantáneo de velocidad, que en este caso, como por tener velocidad cero, se llama centro instantáneo de velocidad cero, o también polo de velocidad. Bien. Entonces, por eso es que nosotros podemos, o por eso es que tenemos la existencia del teorema de Chasles y la posibilidad de analizar el movimiento complejo como suma de movimientos simples. Bien. Este centro
instantáneo, como vimos, teníamos la posibilidad de encontrarlos de acuerdo a la posibilidad de conocer diferentes parámetros de los puntos, perdón, de los puntos respecto de los cuales nosotros logramos definir el movimiento del cuerpo. Entonces, ese punto A y B definen el movimiento del cuerpo. Entonces, si yo conozco la velocidad de esos dos puntos, entonces en cada punto conozco la velocidad, el vector velocidad, yo sé, como sé que el vector velocidad es perpendicular al vector posición, o sea, el vector que posiciona ese punto respecto de del punto de rotación. Entonces, como vimos, trazábamos las perpendiculares a las direcciones de ambas velocidades, y donde se interceptaban esas direcciones, en ese punto se encontraba el punto común de rotación de los puntos A y B, que es el centro instantáneo de velocidad, o polo. Bien. Y dimos diferentes ejemplos, y cuando estaba terminando, me cortó la clase. Hola, buen día, de vuelta. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Por favor, necesito saber. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien. Perfecto. Se cortó cuando estaba hablando tenemos problemas de inestabilidad de internet. Disculpen. Entonces, lo que estaba diciendo era que este cuerpo, de acuerdo a los vectores velocidad que están aplicados en los puntos considerados A y B, como esos dos vectores tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, y son paralelos, quiere decir que se está trasladando, tiene una traslación pura. Ahora fíjense que ¿a dónde va a estar el centro teóricamente de rotación de ese cuerpo? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Y lo tenemos que encontrar de la misma manera que habíamos hecho anteriormente, trazando por el punto B, en este caso, una recta que va a ser perpendicular
a la dirección del vector velocidad. Esta recta es la que está trazada en línea de punto. De la misma manera, en relación con la velocidad de A en el punto A, que es la velocidad del punto A, vamos a trazar una línea que también va a ser perpendicular a esta, sobre la cual esas líneas vienen a conformar los radios de rotación de cada uno de las trayectorias que seguiría el punto A. El tema es que las trayectorias que sigue el punto A y el punto B son paralelas, porque están haciendo una traslación pura. Y estas líneas que hemos trazado perpendiculares a las velocidades también van a ser paralelas entre sí. Por lo tanto, esas líneas se van a ir paralelas. ¿A dónde? Al infinito. ¿Y dónde se cortan dos líneas que son paralelas? Y en el infinito. Entonces, en ese caso, el centro de rotación de este cuerpo se encuentra en el infinito, básicamente. Entonces, el radio es infinito, como lo dice acá la ecuación que hemos usado, ¿no es cierto? Que es a la que habíamos llegado, y es que el radio entre el punto A y el centro instantáneo de rotación o polo, que se obtenía como el cociente entre la velocidad del punto y la velocidad angular, como la velocidad angular es 0, porque el cuerpo se está trasladando, un número sobre 0 es infinito. Entonces, yo puedo definir, y aquí es lo importante del concepto, que lo vuelvo a repetir, lo voy a volver a repetir y lo vamos a usar en varios temas. Por eso es importante entenderlo desde ya. Entonces, yo puedo definir a una traslación pura como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Eso es lo que quiero dejar como concepto y me interesa que les quede claro. Ya habíamos definido a la traslación como que el segmento que no está dibujado acá, pero que está definido por los puntos A y B. Si esto es una traslación pura, ese segmento A y B, ¿cómo se va a mantener a medida que este cuerpo se va moviendo en el plano y se va a mover en forma paralela a sí mismo? Eso es lo que de esa manera habíamos definido una traslación. Y que las trayectorias que sigue el punto A y el punto B son trayectorias que son paralelas entre sí. Bien, así lo habíamos definido. Esta es una nueva forma de definir una traslación, diciendo que es una rotación respecto a un punto que se encuentra en el infinito. Bien, eso es lo que me interesaba, sobre todo, mostrar en este tema. Bien, habíamos llegado a la ecuación de velocidad. En el momento que introducimos el concepto de centro instantáneo. Y habíamos llegado, en este caso, en un movimiento de rototraslación complejo, la velocidad estaba expresada por una ecuación que tenía dos términos. Un término que daba la velocidad del punto A, que es absoluta, tiene carácter absoluto, como lo tiene la velocidad de B. ¿Por qué? Porque son vectores que los veo desde mi sistema absoluto o fijo. Y luego, esta velocidad relativa que habíamos definido como relativa, porque es una velocidad del mismo punto B, pero ahora mirado desde el punto A, que es el punto de referencia A, en donde hemos colocado, acá no está puesto, pero está en el dibujo anterior, mi sistema X1 y 1, o sistema auxiliar. Entonces, esto representaría la rotación pura de este punto girando respecto del punto A de referencia. B sub A representa la velocidad de traslación pura. Entonces,
La suma de estas dos velocidades me da la velocidad total, que es lo que habíamos llegado. Con aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, si nos vamos a aceleración, la aceleración, como ya sabemos, es la rapidez de cambio de la velocidad, o sea, es la tasa de variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, vamos a derivar esta ecuación de la velocidad, por lo tanto tendremos la derivada de la velocidad de b igual a la derivada de la velocidad de a más la derivada de la velocidad relativa de b respecto de a en el tiempo. Bien. El tema es que la velocidad de a va a tener, como ya sabemos, dentro del sistema de referencia relativo, este vector, velocidad de BA, va a tener dos componentes. Una componente en la dirección del eje de las X, donde el carácter vectorial se lo da el versor Y, como ya sabemos, y una componente en la dirección del eje de las Y, cuyo carácter vectorial se lo da el vector J. Bien, la derivada de esta velocidad relativa, de este término, del segundo miembro, va a ser la derivada de esta expresión. Por lo tanto, va a ser, como es un producto, como siempre, estos análisis puros, básico, ¿eh? Entonces, va a ser la derivada del módulo de esa componente en el tiempo por el segundo, que es el versor sin derivar, más la componente no derivada por la derivada del versor. Y así con el segundo miembro, el segundo sumando del segundo miembro, que es la velocidad, la componente de la velocidad en la dirección del eje de la Y. La derivada del módulo por el versor, más el módulo por la derivada del versor. Bien, ¿qué pasó con la derivada de I respecto del tiempo y la derivada de J respecto del tiempo? Como hemos dicho, este versor I1 y el versor J1 son versores que no varían en módulo porque son versores, valen 1, y no varían en dirección porque el sistema relativo le hemos dado la posibilidad de solo trasladarse. Entonces, que es lo que tiene que ver con el caso 1. Por lo tanto, las derivadas de esos versores van a ser 0. Por lo tanto, nos va a quedar solamente la derivada, como derivada de la velocidad relativa respecto del tiempo, los sumandos que tienen que ver con las variaciones de los módulos de las componentes de la velocidad relativa, por su versor. Entonces, por eso me queda esta expresión, que es la derivada de la componente de la velocidad relativa en la dirección de X por el versor Y, más la derivada de la componente en la dirección del eje de las Y por el versor J. Bien. Esta derivada, ¿sí? Vamos a tener básicamente que esa derivada va a tener una... habíamos visto que la velocidad se podía poner como el producto vectorial de omega por el radio. Entonces, va a ser omega punto por el vector posición más el omega, o sea, la derivada de omega por el vector posición sin derivar, más el vector la velocidad angular por la derivada del vector posición en la dirección del eje de la Y. De la misma manera, esta componente expresada a través como producto vectorial de omega por el radio, que en este caso estamos colocando el módulo de ese producto, va a ser también la derivada de la velocidad por el segundo sin derivar, que sería
el radio más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la derivada del vector posición en la dirección de J. Bien, de cualquier manera, como ya sabemos, la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿qué es lo que nos daba? La velocidad. Por lo tanto, me da omega por el radio. Entonces, esta derivada de RB de AX respecto al tiempo no es otra cosa que omega vectorial R de BAX. En la dirección del eje I1. Lo mismo pasa en el segundo sumando con esta derivada del vector posición en la dirección del eje las Y. La derivada de este vector es la velocidad. Y la velocidad, ¿qué es lo que nos daba? Y el producto de omega por el radio. Entonces, estoy reemplazando la derivada por su resultado, que sería omega por el radio correspondiente en la dirección de J. Por lo tanto, si vemos la derivada de la velocidad, que no es más que la aceleración, como ya sabemos, nos va a dar dos componentes en cada uno de los sumandos. Una que es el producto de omega, punto, que es alfa, que es la aceleración angular por el radio, más omega al cuadrado por el radio, según la dirección de I1. O sea, esta sería la componente del vector aceleración en la dirección del eje de las X. Como vemos, tiene dos componentes. Y este segundo sumando contiene a la derivada de la aceleración en la dirección del eje de las Y, que también tiene dos componentes. La aceleración angular, que es omega punto por el radio, más omega al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado, por el radio correspondiente en la dirección de J. Y como ya sabemos, esto no es más que la componente tangencial de la aceleración, y esta es la componente normal de la aceleración en la dirección del eje de las X, y esta sería la componente tangencial de la aceleración y la componente normal de la aceleración en la dirección del eje de las Y. Por eso finalmente tenemos alfa por RBAX en la dirección de I1 más alfa por R de BAI en la dirección de J, más omega al cuadrado por el radio en la dirección del eje las Y, más omega al cuadrado por el radio, la componente del radio en la dirección del eje Y, o sea, con el versor J. Por lo tanto, estos dos primeros sumandos del segundo término conformarían las componentes de la aceleración tangencial, alfa por RBA. Más las componentes, más los dos, el tercer cuarto sumando del segundo miembro, conformarían la aceleración angular correspondiente, que sería el producto de omega vectorial el radio de B respecto de A. Bien. Por lo tanto, la derivada de la velocidad relativa, la derivada de la velocidad relativa de B respecto de T, o sea, este término que es el segundo sumando del segundo miembro, termina siendo justamente la suma de dos componentes, como ya lo habíamos visto anteriormente, porque esto que está representando la rotación pura es la componente, esta aceleración relativa de B respecto de A, es la rotación del cuerpo, donde el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A. En esa rotación del cuerpo, está definida como vimos anteriormente, no vuelvo para atrás porque tengo que volver mucho,
pero cuando vimos el rotación pura por dos componentes, una tangencial a la trayectoria que sigue el punto B y otra que es normal a la trayectoria. O sea, estos dos componentes son normales entre sí. Una está en la dirección del radio, que es la aceleración normal y define la aceleración centrípeta, y esta que es la tangencial, que es tangente a la trayectoria que sigue el cuerpo. Bien. La derivada de la velocidad del punto B me da la aceleración de B, y la derivada de la velocidad de A me da la aceleración de A. Por lo tanto, finalmente, la ecuación total, o sea, esta total, estaría expresada finalmente como aceleración de B más aceleración de A más la aceleración relativa de B respecto de A, que son estos dos términos, tangencial y normal. Entonces, como ya lo hemos dicho muchas veces, los términos aceleración de B y aceleración de A son aceleraciones absolutas.